¿Quién murió primero, Adán o Eva? ¿Qué ocurrió después de la expulsión de Adán y Eva del Edén? La Biblia nos habla brevemente de la caída de los primeros seres humanos. Pero, ¿qué sucedió en sus últimos días? ¿Cómo murieron realmente? La historia que conocemos está incompleta, y si miramos más allá de los textos oficiales, descubrimos un relato mucho más profundo, lleno de arrepentimiento, sufrimiento y, sobre todo, lecciones que nos alcanzan hasta el día de hoy. En este video vamos a sumergirnos en un relato oculto, uno que proviene de textos que la tradición cristiana no incluye en la Biblia, pero que ofrecen detalles más vívidos y desgarradores sobre la vida y la muerte de Adán y Eva. Hablamos de los libros apócrifos, esos textos antiguos que nos permiten ver los momentos más personales y humanos de estos personajes bíblicos. Un ejemplo de estos textos es la vida de Adán y Eva, que narra no solo la expulsión del paraíso, sino cómo lidiaron con su caída, su arrepentimiento y finalmente con sus muertes. Pero, ¿qué tan diferente es la historia que nos cuentan estos textos de la versión que conocemos? ¿Por qué, después de cometer el pecado original, Adán y Eva no solo se enfrentaron a la muerte física, sino también a un proceso de transformación espiritual doloroso y profundo? Hoy te contaremos la historia completa de cómo murieron Adán y Eva, de la mano de estos escritos apócrifos que añaden capas de entendimiento y humanidad a lo que siempre nos dijeron sobre los primeros padres de la humanidad. Prepárate para descubrir una historia que probablemente nunca te contaron. Vamos a ver cómo la caída de los primeros humanos no solo afectó su destino, sino que dejó un legado de sabiduría y arrepentimiento. Después de que Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, fueron expulsados del Edén, y sus vidas nunca serían las mismas. El paraíso, ese lugar de abundancia y paz, quedó atrás para siempre. Como se menciona en la vida de Adán y Eva, un texto apócrifo que describe la vida de los primeros humanos de una manera más profunda y emocional, el primer paso fuera del jardín fue el más doloroso y desconcertante. Al cruzar la frontera invisible que separaba el Edén de la vasta y desconocida tierra exterior, todo a su alrededor parecía cambiar. La tierra, antes llena de vida y fertilidad, ahora les exigía un esfuerzo titánico para dar frutos. El aire ya no era fresco y limpio. En lugar de la suavidad del paraíso, sentían el peso de una naturaleza indomable y ajena a ellos. Adán miró a Eva, su compañera, y comprendió que todo lo que conocían había terminado. En sus corazones, la sensación de arrepentimiento y desesperación era palpable. A lo lejos, las montañas parecían agitarse bajo una tormenta que nunca antes habían visto. La culpa de la desobediencia, su pecado original, se reflejaba en cada rincón del mundo que ahora tenían que enfrentar. Como se relata en el texto no canónico, la vida de Adán y Eva, el primer año fuera del Edén fue una lucha constante. Adán, incapaz de soportar la agobiante sensación de haber perdido la conexión con Dios, trató de consolarse trabajando la tierra. Sin embargo, ya no era la misma. Ahora debía sudar, esforzarse para extraer algo de ella. Por otro lado, Eva, profundamente marcada por el arrepentimiento, pasaba horas en oración, buscando alguna forma de reconciliarse con Dios y sanar el dolor que le oprimía el corazón. A lo largo de esos primeros meses, tanto Adán como Eva se preguntaban una y otra vez, ¿por qué lo hicimos? El Edén, con su abundancia y tranquilidad, parecía un recuerdo distante, casi inalcanzable. Las noches eran largas y a menudo se abrazaban, buscando consuelo en la presencia del otro. Pero incluso en sus momentos más íntimos, no podían escapar de la dolorosa realidad de su caída. A pesar de la dureza del castigo, la vida de Adán y Eva revela que este sufrimiento no era solo un castigo,
sino una oportunidad. En medio de la angustia, Adán y Eva empezaron a comprender algo más grande. El sufrimiento les ofrecía la posibilidad de aprender y crecer, de desarrollar una conciencia más profunda sobre la creación y su relación con Dios. El primer año fuera del Edén fue una verdadera prueba para Adán y Eva. El mundo exterior, una vez desconocido para ellos, ahora se mostraba como un lugar lleno de desafíos y sufrimiento. En la vida de Adán y Eva se describe cómo el sufrimiento no solo fue físico, sino también emocional y espiritual. La pareja, una vez privilegiada con la presencia directa de Dios en el Edén, ahora se encontraba sola, aislada de la paz que habían conocido. Adán, al principio, intentó encontrar consuelo en su trabajo. La tierra que Dios les había encargado dominar y cuidar, ahora les respondía con resistencia. Lo que antes era un paraíso frutal y fértil se había convertido en un lugar árido, donde cada fruto debía ser arrancado de la tierra con sudor y esfuerzo. En cada acción, Adán sentía el peso de su desobediencia. Cada grano de trigo que lograba recoger le recordaba el precio de su caída. Eva, por su parte, se sumergió en la oración y el arrepentimiento. La vida de Adán y Eva relata cómo ella buscó consuelo en la fe, intentando limpiar su alma y encontrar una forma de redención. Sin embargo, por más que se esforzaba, el dolor por lo que habían perdido parecía inabordable. A menudo, la imagen del Edén se le aparecía en sueños, una y otra vez, como un recordatorio cruel de lo que ya no podían alcanzar. La separación de Dios era lo más doloroso. El Edén, donde experimentaron la comunión perfecta con Él, había desaparecido. Y aunque Adán y Eva trataban de entender el propósito de su sufrimiento, se encontraban atrapados en un torbellino de emociones. El arrepentimiento era constante, pero la pregunta seguía rondando en sus mentes: ¿es posible volver a la gracia de Dios? En medio de todo esto, Eva encontró una nueva fuente de esperanza en el nacimiento de su primer hijo, Caín. La vida de Adán y Eva menciona cómo, al ver a su hijo por primera vez, Eva sintió que la promesa de Dios de que su descendencia sería la salvación de la humanidad podría ser el camino hacia la restauración de lo perdido. Sin embargo, la dicha de ser madre pronto se vio empañada por las sombras de la tragedia que, en un futuro cercano, se cernirían sobre su familia. Adán, observando la lucha interna de Eva, trataba de darle consuelo, pero en su corazón también se cuestionaba si sus esfuerzos serían suficientes para restaurar lo que habían perdido. Así, entre lágrimas, trabajo arduo y oraciones fervientes, pasaron sus primeros años fuera del Edén. El mundo, que antes era solo un lugar de promesas y abundancia, se había transformado en un campo de pruebas para Adán y Eva. En el libro no canónico de La vida de Adán y Eva, nos cuenta que Adán, al acercarse al final de su vida, casi a los 930 años, experimentaba una carga más pesada aún: la conciencia de la caída de toda la humanidad debido a su error. En sus últimos años, Adán se dedicó a reflexionar sobre el acto que los había desterrado del Edén. Durante la vida cotidiana, mientras labraba la tierra, sentía la constante presión del pecado original. En los momentos más íntimos, cuando la soledad se hacía más presente, pensaba en el momento en que Eva y él cedieron a la tentación. La vida de Adán y Eva nos dice que, a pesar de su arrepentimiento, Adán no encontraba la paz. Se lamentaba por el dolor que había causado no solo a ellos, sino a toda la humanidad, que heredaría las consecuencias de su desobediencia. A menudo, Adán se preguntaba si había algún camino de regreso, si Dios los perdonaría. Sin embargo, él sentía que ya no podía cambiar el pasado, que no podría restaurar lo que se había roto. Esa carga era pesada, pero era algo que debía llevar,
un castigo que sentía necesario, pues comprendía que su acto de desobediencia había desencadenado la caída de todo lo que había sido perfecto. A medida que sus días avanzaban, Adán sentía que el arrepentimiento no era suficiente para borrar el pecado cometido. Eva, por su parte, vivió el arrepentimiento de una manera diferente. En sus momentos más profundos de reflexión, ella se entregaba al llanto. La pérdida de la inocencia y la pureza la acompañaba en cada pensamiento. La imagen del Edén, aunque parecía tan lejana, la perseguía. A menudo le preguntaba a Dios por qué los había permitido caer en la tentación. Pero, al igual que Adán, Eva también sentía la necesidad de hacer las paces con Dios, de encontrar una forma de redención. En el libro apócrifo de La vida de Adán y Eva, se relata que a menudo Eva pensaba en su hijo, Abel, y cómo el futuro de su descendencia recaería sobre los hijos que tendrían que cargar con el mismo peso de la humanidad caída. Mientras sus lágrimas caían al suelo, la pena por su error la inundaba más que nunca. Sin embargo, también se aferraba a la esperanza de que algún día, en algún lugar, la humanidad encontraría el perdón. Un día, según se relata en la vida de Adán y Eva, el arcángel Miguel se apareció ante ellos. No fue para castigarlos, sino para guiarlos. Miguel, al ver su dolor y arrepentimiento, les ofreció consuelo y esperanza. Les recordó que, aunque el pecado los había alejado de Dios, aún había un camino hacia la restauración, un camino que pasaba por la humildad, el arrepentimiento y el perdón divino. Esta revelación trajo un rayo de esperanza a Adán y Eva. Aunque su destino ya estaba sellado, el arcángel les ofreció una visión que les dio la certeza de que la humanidad tendría una oportunidad de redención a través de los descendientes que ellos engendrarían. Miguel les explicó que a través de sus descendientes, la humanidad tendría la oportunidad de redimir lo perdido en el Edén. No sería fácil, pero había un plan divino para restaurar lo que se había roto. De alguna forma, Adán y Eva llegaron a entender que el sufrimiento que vivieron no era solo una consecuencia del pecado, sino una parte esencial del plan de Dios para la humanidad. La caída, aunque trágica, tenía un propósito dentro del diseño divino. Adán, tocado por las palabras de Miguel, finalmente encontró un cierto grado de paz. Él y Eva pasaron sus últimos años en una profunda reflexión, sabiendo que, aunque no podían regresar al Edén, podían vivir con la esperanza de que el perdón y la redención estaban al alcance de sus descendientes. Adán murió con la esperanza de que la humanidad algún día hallaría el camino hacia la reconciliación con Dios. Y Eva, aunque nunca olvidó el dolor de su error, encontró consuelo en la promesa de una restauración futura. Con el paso del tiempo, Adán y Eva comprendieron que sus días en este mundo estaban contados. Habían recorrido un largo camino marcado por la reflexión, el arrepentimiento y la constante búsqueda de perdón. La vida de Adán y Eva nos cuenta que, aunque nunca pudieron regresar al Edén, encontraron un tipo de paz en sus últimos días. No era una paz perfecta, ni una que borrara el peso de su pecado, pero era un tipo de aceptación que les permitió prepararse para lo inevitable, la muerte. Adán, ahora un hombre de más de 900 años, se encontraba débil y enfermo. Los años habían cobrado su precio, y su cuerpo ya no era el mismo que en sus primeros días en el Edén. Sin embargo, su mente seguía clara y su arrepentimiento seguía fresco en su corazón. Había reflexionado mucho sobre el pecado y ahora, frente a la muerte, deseaba encontrar un sentido más profundo en su vida. Según la vida de Adán y Eva, en sus últimos días, Adán pidió ser visitado por el arcángel Miguel una vez más. Deseaba que el ángel le hablara de la promesa de redención, de cómo sus descendientes serían los encargados de restaurar lo perdido.
Eva, al igual que Adán, se preparaba para su final. La muerte de su esposo, el hombre que había compartido con ella la caída, la expulsión y la vida fuera del Edén, estaba cerca. A pesar de todo el dolor que había vivido, Eva no dejó de cuidar a su familia, ni de enseñarles las lecciones más profundas que había aprendido a lo largo de los años. La vida de Adán y Eva relata cómo Eva seguía siendo una figura materna, llena de sabiduría, aunque también marcada por las huellas de la tristeza. En sus momentos más solitarios, pensaba en el sacrificio que había hecho para traer vida al mundo, pero también en la eterna lucha entre el bien y el mal. Cuando Adán sintió que su muerte se acercaba, reunió a sus hijos. La vida de Adán y Eva describe cómo, rodeado de su descendencia, Adán les habló de las lecciones que había aprendido y les pidió que siguieran el camino de la obediencia a Dios, buscando la redención a través del arrepentimiento y el perdón. En ese momento, el dolor y el arrepentimiento fueron reemplazados por una profunda serenidad, pues Adán comprendió que, a pesar de la tragedia que había marcado su vida, su sacrificio y sus lecciones vivirían a través de sus hijos y de las generaciones venideras. La muerte de Adán, según el relato, fue un evento solemne y significativo. No solo representaba el final de la vida del primer hombre, sino también el cumplimiento de una parte del plan divino. Después de la muerte de Adán, Eva, aunque profundamente afectada, continuó su vida en el mismo camino, cuidando de sus hijos y transmitiendo las lecciones que su esposo había dejado. La vida de Adán y Eva nos dice que, al morir Eva, fue enterrada junto a su esposo. A pesar de las dificultades que ambos enfrentaron, su amor y la esperanza de redención permanecieron hasta el final. En ese último acto, cuando sus cuerpos fueron enterrados en la misma tumba, el simbolismo fue claro. El principio y el fin de la humanidad, la caída y la esperanza de la restauración, todo se unió en un ciclo eterno. La historia de Adán y Eva, aunque extraída de un texto apócrifo, nos deja una enseñanza profunda que resuena hasta el día de hoy. La muerte de Adán y Eva no es el final de su legado, sino el inicio de una transmisión de sabiduría que trascendería generaciones. A pesar de su caída y la expulsión del Edén, ellos marcaron el inicio del camino hacia la redención para la humanidad. Eva, a pesar de haber sido quien dio el primer paso hacia el pecado, fue ella quien enseñó a sus hijos a amar a Dios y a arrepentirse de los errores cometidos. Aunque la vida de Adán y Eva no oculta los aspectos oscuros de sus vidas, tampoco omite el aspecto más importante: la lección de la humildad, del arrepentimiento sincero y de la posibilidad de redención. De esta historia apócrifa podemos aprender que, a pesar de los errores cometidos, nunca es tarde para arrepentirse y buscar la reconciliación con lo divino. La historia de Adán y Eva no solo nos habla del pecado, sino también de la gracia, de cómo Dios, incluso en medio de la caída, ofrece un camino de restauración. El pecado no es el final de la historia humana, sino una oportunidad para aprender, crecer y buscar la corrección. El legado que Adán y Eva nos dejan no es solo el de la caída, sino el de la posibilidad de levantarnos. Como humanos, todos cometemos errores, pero la verdadera enseñanza está en cómo enfrentamos esos errores, cómo aprendemos de ellos y cómo nos acercamos nuevamente al perdón. La vida de Adán y Eva nos invita a no rendirnos, a aprender de nuestros fallos y, lo más importante, a nunca perder la esperanza. Hoy, al concluir esta narración, queremos desearles bendiciones, porque al final todos estamos en el mismo camino, buscando entender nuestra vida, aprender de nuestros fallos y siempre buscando la redención. Este texto, aunque no canónico y considerado apócrifo,
nos deja lecciones valiosas. Sabemos que, aunque no esté registrado en la Biblia, podemos extraer algo positivo y profundo de esta narración. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las decisiones que tomamos y cómo, al igual que Adán y Eva, podemos aprender y buscar un camino hacia la redención. Si este video te ha tocado, si has aprendido algo nuevo o si te ha hecho reflexionar, por favor no olvides suscribirte al canal, darle un like y compartir este video con aquellos que puedan necesitar escuchar estas lecciones. La historia de Adán y Eva, aunque parte de textos apócrifos, tiene un mensaje universal que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Gracias por tu tiempo y que las bendiciones te acompañen siempre.